y no dispone de otra cosa, entramos de lleno ya a nuestros temas del día. Vamos a platicar con Luis González. Él es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. Y es que, de acuerdo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el Producto Interno Bruto de México podría crecer 3% este año gracias al famoso nearshoring, aunque el funcionario también reconoció que esa oportunidad también obliga al gobierno federal a revisar las políticas públicas nacionales. Por su parte, Franklin Templeton estimó que ese nearshoring o relocalización de empresas es benéfica, pero podría ser mejor con un ambiente político más estable sin los temas del Temec flotando. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Darío, buenas tardes. Saludos a la auditorio. Pues todo mundo está viendo el famoso nearshoring como pues una panacea, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ya ustedes están anticipando aquí su postura, pero se habla mucho de la relocalización, pero ciertamente si no viene acompañada de una serie de decisiones de política pública y de mensajes que den certidumbre, pues de nada nos va a servir. De acuerdo. A ver, creemos que va a ser un factor de resiliencia para el crecimiento en 2023, ¿no? Y como dices, hay analistas que piensan que es algo pasajero, hay analistas que piensan que es una moda, hay analistas que piensan que llegaron para quedarse. Todavía, o sea, como que todavía no hay mucho consenso respecto a qué es lo que va a representar esta inversión, ¿no? Lo que sí te podemos decir es al, al a la empresa extranjera el tema político no parece representarle un gran problema, ¿no? Eh, Mucho de lo que estamos viviendo es, la verdad es que es ruido político, y que no se ha terminado de concretar en riesgo, ¿no? Hay un instituto que justamente ve la incertidumbre en las políticas económicas de los distintos países, ¿no? Y es interesante ver cómo la incertidumbre en la aplicación de políticas económicas de México ha sido bastante estable y baja, ¿no? Contrario a lo que hemos visto en Latinoamérica o contrario a lo que hemos visto incluso en Estados Unidos, ¿no? En donde la incertidumbre ha crecido. En México no. Y eso el extranjero lo ve con buenos ojos, ¿no? Entonces, hablando con empresas extranjeras, pues nos dicen, ¿sabes qué? Lo que nos importa ahorita es la cercanía que tienen con Estados Unidos, que tienen capital de trabajo preparado, o sea, gente preparada, que tienen sueldos competitivos, y pues están llegando en oleadas fuertes, ¿no? Ahora, de ahí a que eso represente un crecimiento del 3%, pues, a ver, también Hacienda está haciendo su trabajo y está señalando una posición optimista, ¿no? Tampoco sería tan pesimista como los analistas que dicen que vamos a crecer 1,5%, pero sí un punto medio, ¿no? Un 2,5 podríamos estar viendo crecimiento este año. Luis, ¿a qué se refieren con ajustar políticas públicas para dar mayor pues auge a ese nearshoring? El gran problema con el nearshoring y el gran problema con toda esta inversión que está llegando es que no hay la distribución suficiente de energía en el norte del país. La podemos generar, tenemos la capacidad de generar esa energía, pero nos falta muchísima infraestructura para poder llevar la energía del punto A al punto B, ¿no? En palabras simples. Y me imagino que se refieren a eso, ¿no? Al final del día el tema o la agenda energética y la agenda eléctrica de este gobierno, pues digamos que es un tema de prioridad. Entonces seguramente van a tener que ajustar temas de política pública, ¿no? Porque además muchas de esas empresas tienen necesidad por políticas propias de usar energía limpia, lo cual pues en México se ha abandonado este sexenio, ¿no? Entonces creo que el comentario va por ahí. ¿Crees tú que se alcance ese 3% de crecimiento del PIB que prevé el secretario de Hacienda haciendo a un lado el nearshoring? Yo creo que es un pronóstico optimista, pero tampoco iría del otro lado, que es donde están muchos analistas que piensan que puede ser un 5 o 1%.
Yo creo que si no hay una desaceleración en Estados Unidos, que sería nuestro caso base, por lo menos no este año, probablemente el año que viene sí, pero este año no. Si no hay una desaceleración, si el consumo continúa fuerte, si se da algo de este nearshoring, esta inversión privada, pues podríamos ver crecimientos del 2 y el 2,5% sin mayor problema, ¿no? Pero dependemos justo de esto, ¿no? Que no se haya desaceleración del consumo, desaceleración de inversión. ¿Y qué tal los diferendos y las discrepancias, desavenencias en materia de comercio? El tema del glifosato, el tema del maíz transgénico, el tema de la reforma energética, eso le mete mucho ruido a esos objetivos o a esos pronósticos, Sí, ¿no? sí, totalmente. Y es por eso que comentábamos, ¿no? Que es importante que el ruido político disminuya para poder darle todavía más certeza a este tipo de proyectos. Al parecer el proyecto energético o las quejas energéticas se han ido atendiendo poco a poco. Vemos menos probable que lleguemos a un panel de controversia. Pero ahorita ya estás metiendo otra vez el tema del maíz transgénico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no, definitivamente no ayuda, no abona la discusión, pero de ahí a que sea o sea, a que detenga por completo la inversión, se ve muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que va a seguir. Podría seguir mejor si no tuviéramos estos problemas, pero de que, o sea, seguramente no se va a detener, ¿no? Se ralentizará algo probablemente, pero no va a detenerse. Luis, el otro día el presidente López Obrador pues instaba a los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México a considerar precisamente las herramientas en materia de política monetaria como acicate para promover o estimular un crecimiento económico. ¿Ustedes qué opinan de esa postura que vuelve a adoptar el presidente en torno a las funciones que, pues, por Constitución, por ley, tiene plenamente determinadas Banco de México? No es posible. No, a ver, cualquier banco central de un estado, de un país emergente no tiene la capacidad de tener un doble mandato. ¿Por qué? Porque la inflación es un tema importante en cualquier país emergente. Si quitamos los últimos 2, 3 años, prácticamente el mercado desarrollado no tenía inflación y podía tener este doble mandato, ¿no? Inflación, crecimiento. ¿Por qué? Porque no se tiene que preocupar por la inflación. El mercado emergente siempre se tiene que preocupar por la inflación y necesita que el Banco Central solo tenga esa meta, ¿no? Esa tarea, que es tener la inflación a raya. Entonces, pues sí, podrá decir y podrá proponer, pero la verdad es que no es viable, ¿no? Porque la inflación es un problema muy importante, no solamente en estos tiempos, sino siempre ha sido un problema importante del mercado emergente. Y es por eso que ningún banco central del mercado emergente tiene doble mandato, ¿no? Su mandato es la inflación, porque es un gran problema en el mercado emergente, no solo en México. Entonces, pues sí, es difícil que Banxico adopte un segundo mandato. Ahora, ¿qué es lo que en un momento dado sí puede ser pues atendible por el gobierno para echar a andar o encender esos motores para poder cumplir con esos objetivos de crecimiento? Hablábamos del nearshoring, hablábamos de disminuir el ruido político, allanarnos a lo que dice el Tratado de Libre Comercio, pero ¿qué otros mecanismos puede tener el gobierno para incentivar ese crecimiento? Creo que el gobierno debe ser un enabler o sea, tener o poner las herramientas para que el desarrollo económico se dé, ¿no? Y un ejemplo es el que poníamos con el nearshoring, ¿no? El tender líneas de distribución, el dar lo que las empresas necesiten para trabajar, el ser capaces de satisfacer esas necesidades, creo que es básico para que más empresas vengan, más empresas se queden y se dé este crecimiento que tanto anhelamos en el país, ¿no? Pues Luis González, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México, muchísimas gracias por atender a nuestra entrevista. Mil gracias a ti, Darío, y buenas tardes al auditorio. Muy buenas tardes.